Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Es diferente porque en términos teóricos e ideales se concibe qué es un ciudadano o una ciudadana, pero en la práctica el ejercicio pleno de los derechos y deberes de la ciudadanía son muy limitados. O sea, en sus inicios el concepto de ciudadanía estaba ligado a este asunto de las ciudades, que fue la primera cultura democrática, los griegos, y que se organizaban en ciudades. Paulatinamente, ciudadanía corresponde actualmente a los estados modernos, a una nación, a nacer o adquirir por las vías legales la ciudadanía con respecto a un estado-nación. Y cada país, México, tiene muy claros en su constitución los derechos, obligaciones de la ciudadanía y las múltiples formas en que puede participar. Pues tenemos la pasada polémica en torno a la consulta popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la práctica, realmente los ciudadanos participamos poco en la esfera pública discutiendo nuestros derechos, nuestras obligaciones, tenemos poco conocimiento de las vías legales para participar, no conocemos quiénes nos representan en las cámaras de senadores y de diputados, y realmente ejercemos la ciudadanía de manera limitada. Por eso creo que lo que se expresa en la teoría y en un plano ideal de ser ciudadano tiene un abismo de diferencia con nuestras prácticas diarias de ser ciudadanos o ciudadanas. Este estudio yo no lo pensé desde la perspectiva femenina. Fue un estudio pensado desde estas identidades de ser japonés en Aguascalientes, la identidad de ser de la Ciudad de México en Aguascalientes. También estudié el pertenecer a una religión, en este caso a los integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a los nativos aguascalentenses. Cuando salió la convocatoria de este número, yo me di cuenta que en mis datos yo había analizado las diferencias entre hombres y mujeres en estas identidades socioculturales. Entonces dije, ¿por qué no rescatar estas diferencias? La epistemología feminista nos dice desde la teoría que el nacer hombre y mujer pues nos coloca de manera distinta en el mundo. Es simplemente el valor en cualquier situación de ser hombre o mujer es distinta. El cuerpo nos coloca en el mundo de diferente manera. Y a lo largo de la vida, el ser hijas en nuestros diferentes papeles, el ser profesionistas mujer, estudiante mujer, en algunos casos cuando se decide tener pareja o casarse o ser madre, nos va colocando en el mundo de diferente manera y por supuesto se vive y se practica y se experimenta la vida de diferente manera de acuerdo a esta identidad de género. El discurso, bueno, los que somos de comunicación nos queda muy claro que el discurso no es el discurso de alguien en particular. O sea, es el discurso sobre la mujer, el discurso sobre la ciudadanía, el discurso sobre la nación. Y este discurso no podemos culpar a una persona de él. Es un discurso que se va conformando en las sociedades a lo largo de la historia y del tiempo, y es lo que se le atribuye. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, han construido discursos en torno a la ciudadanía. Y precisamente, si observamos, el concepto de ciudadanía se piensa en genérico y no lo pensamos en términos de la ciudadanía ya situada. Por ejemplo, también he trabajado la ciudadanía desde la mirada de la juventud. Y yo creo que la ciudadanía desde el lugar de las mujeres también es muy distinta a la ciudadanía vivida por los hombres, como también es distinta en el caso de los migrantes que adquieren la ciudadanía por vía legal o que quizás no tengan la ciudadanía, pero viven y conviven con nosotros en la ciudad y en el estado.
Entonces, el discurso es aquello que se va conformando como el deber ser o las características que se le atribuye a la mujer, pero también es distinto a las realidades, porque tiende a ser estereotipado, generalizado, y no poner atención a lo que es ser ciudadana y mujer, o por ejemplo, ciudadana y hombre, o ciudadano que haya adquirido la ciudadanía después y no por nacimiento. En el caso de los japoneses, no es una sociedad que sea invisible porque los que somos nativos no los veamos, sí los vemos. Perdón. Los vemos en la calle, están presentes. Sin embargo, la situación de ellos, y lo explico yo en mi estudio más amplio, ellos deciden ser invisibles, porque una parte de su cultura es que el extranjero debe ser muy respetuoso. Entonces, hay varias cosas por las cuales los japoneses no se han relacionado tan intrínsecamente con nosotros como, por ejemplo, las personas que han migrado de la Ciudad de México. Independientemente del discurso, por ejemplo, volvemos a lo mismo, el discurso que se dice sobre las personas que son de la Ciudad de México en ciudades como Aguascalientes, pues es muy claro, pero no necesariamente corresponde con la realidad de la diversidad que hay entre esta población. Entonces, los japoneses son respetuosos, por una parte. Por otra parte, están en tránsito, no llegan a quedarse como otros migrantes, llegan a cumplir un contrato por un periodo de tiempo. Entonces, para ellos es complicado porque llegan sin el idioma, sin conocer el contexto cultural, sin conexiones. Y tercero, está esta idea antes de llegar que México es peligroso. También tenemos que esto no solo es discurso, es realidad, las violencias que se viven en México, y incluso su embajada les pide tener cuidado. Entonces, estas varias situaciones se integran para tener una ciudadanía en el sentido de que habitan la ciudad, aunque no son ciudadanos formales, pero que ellos se invisibilizan porque intentan estar en espacios con otros japoneses y no se integran al resto de la población. Por supuesto, a mí me sorprendió mucho la sororidad y la organización entre estas mujeres japonesas, pero cuando uno habla con ellas entiende perfectamente por qué. O sea, llegan a un país totalmente ajeno, empezando porque dicen, desde el día que llegamos, sus esposos se integran todo el día a la empresa. O sea, ya sabemos lo demandante que son este tipo de empresas. Entonces, ellas llegan solas, desde el primer día él se retira a su trabajo laboral y ellas tienen que aprender, llegan sin el idioma, en un país que incluso se maneja del lado contrario y muchas otras situaciones totalmente ajenas. Las primeras mujeres que llegaron reportan que fue muy difícil. Ahora ha sido más sencillo porque ya hay una comunidad que las acoge, ya sabe que va a llegar una nueva familia y las demás japonesas las acogen, tienen sus actividades, les enseñan cómo operar a la ciudad y a través de los años, y nosotros que somos nativos lo podemos distinguir, ya tienen su clínica, sus tiendas donde venden la comida, tienen como muy claros sus circuitos que se han especializado a atender esta población, pero me llamó la atención esta sororidad entre las mujeres, que en cuanto llega una nueva mujer, le dan toda esta enseñanza y la apoyan para trabajar y vivir su vida lo mejor posible el periodo de tiempo que le toca estar aquí. Y yo creo que en un inicio sí lo fue. O sea, claramente, no solamente con la comunidad de Ciudad de México, o sea, lo hemos vivido con otro tipo de identidades y comunidades. Y esto pasó no solamente en Aguascalientes, pasó en muchas ciudades de México. Cuando se ha dado estas migraciones de Ciudad de México, llama la atención que en el caso de México ha habido más rechazo hacia esta migración connacional
que hacia migraciones extranjeras, también porque son menos. Y en mi libro explico las razones, o sea, realmente la forma de vida de Ciudad de México, que tienen que desarrollar muchas habilidades para sobrevivir y solucionar la vida diaria en una ciudad tan compleja. Cuando llega a México, llegan aquí con esa necesidad de rapidez, de atención, de exigir, pero en una ciudad como en el Aguascalientes de aquel entonces cuando llegaron, pues es innecesario, porque hay tiempo, porque pues la cultura es distinta. Entonces era natural que iba a haber este desencuentro que se ha limado conforme van pasando los años, ¿no? A diferencia de los japoneses, los compatriotas de Ciudad de México se han integrado y ellos mismos dicen, ya somos aguascalentenses, ya sus hijos nacieron aquí algunos, se han casado con personas de aquí, ellos han adquirido un conocimiento de la cultura, también ellos nos han enriquecido mucho, o sea, ellos trajeron muchísimas tradiciones que aquí no funcionaban o comida, han enriquecido la vida cultural, profesional de la ciudad y se han integrado, pero sí, yo creo que todos, bueno, tenemos en la memoria histórica esa campaña de Haz Patria, Mate un Chilango, y por supuesto que es extrema, o sea, si la analizas, pues es un discurso de odio, de aniquilamiento, que no debió de haber sido, ¿no? Por supuesto que no puede legitimarse. Yo creo que sí, pues sí, por supuesto que sí fue extremo. Sí, por supuesto que sí. Y ahora todo ha cambiado. Ahora las propias jóvenes aguascalentenses tienen otra visión de la vida y hay otras prácticas. Pero cuando se dio yo reporto a raíz de la descentralización del sismo y cuando se vino el INEGI con él muchas familias y concretamente estudié esos casos, que hay otros casos de Ciudad de México. Pero en esos casos la mayoría de las mujeres que vinieron pues estaban adelantadas a su tiempo con respecto a Aguascalientes, ya trabajaban, se vestían de una manera más abierta, ya tenían relaciones de pareja más abiertas, no necesariamente casadas por la vía de la iglesia, tenían claro de solucionar que les cuidaran los hijos para ir a trabajar, y en una sociedad tradicionalista eso se veía con extrañeza, que la mujer trabajara, que dejara a sus hijos, que no tuviera relaciones de pareja en el sentido tradicional, que fueron las primeras que salían las mujeres solas a divertirse, y bueno, ya ahorita en el 2021, quizás muchas de esas críticas que se hacían a mediados de los 80 son absurdas, pero en ese tiempo sí aportaron nuevos modelos de ser mujer y de organizar a la familia, de una ciudad grande a una ciudad muy tradicional y conservadora de los 80, por supuesto. Y yo trabajé ese caso de la Vicente Guerrero, pero creo que es el caso de muchas colonias, ¿no? Sus habitantes pasaron de la marginalidad de un ejido, de ser un agropecuario, y ellos no lo pidieron, no lo entendieron, y de repente la ciudad ya estaba encima de ellos, ¿no? Entonces pasaron de un tipo de marginalidad a otra, que en el estudio mayor a mí me conmovió mucho una entrevista con un señor, porque decía, pues nosotros siempre hemos sido pobres, pero de alguna manera trabajábamos como medieros, como campesinos, y teníamos la leche, el maíz, el grano, no teníamos dinero en efectivo, pero no moríamos de hambre. Dijo, ahora todo se ha vuelto más complicado porque ya no nos dan este abastecimiento agropecuario fundamental, sino que nuestros hijos tienen que trabajar en las fábricas, o las mujeres trabajan apoyando las casas, o ellos como albañiles, y tenemos que ganar dinero para pagar todo. Dijo, y además no podemos sobrevivir en este mundo con tan baja escolaridad. Ellos lo ven con mucha claridad y tienen pocas oportunidades. Son familias que se han reunido como estrategia de sobrevivencia, que se casan los hijos y siguen ahí para no pagar renta, para ayudar en cuidar a los niños. Entonces también este hacinamiento y estas familias ampliadas generan pues, otro tipo de problemáticas que lo narran. Entonces, si vamos al oriente de la ciudad, simplemente vemos la disposición espacial, y ahí vemos las graves desigualdades en una ciudad de quienes tenemos el privilegio de contar con
grandes espacios, incluso áreas verdes, casas grandes, y estos lugares que desde de la entrada están marginados como ciudadanos en sus accesos y espacios a la riqueza y a los servicios de una ciudad. Entonces, como ciudadanos, todos tendríamos los mismos derechos a vivir en igualdad de circunstancias, lo cual no es así. Y lo que se narra es que se ha agravado. Aguascalientes era una ciudad en donde había un poco más de homogeneidad entre su ciudadanía, y ahora, a pesar de que la ciudad ha progresado en muchos sentidos, tiene muchas ventajas ya de las grandes ciudades que no teníamos en los 80s, pero algo negativo es que se han abierto los abismos de desigualdad entre sus habitantes. Bueno, es una de las claves, porque también yo creo en esto de la ciudadanía tiene un contrato con el Estado y con las instituciones. Entonces tampoco es de que las mujeres y sus redes lo solucionen todo, ¿no? También la sociedad, mediante el Estado y las instituciones, tiene que proporcionar pues lo que son los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, que aquí en Aguascalientes es muy criticado, el derecho a la vivienda, a la educación. Todos estos servicios tienen que garantizarse a las mujeres. Que una mujer tenga el derecho a trabajar y contar con una guardería digna, con movilidad para no sufrir tanto en sus traslados al trabajo y a su casa con sus hijos, si se enferma, tener incapacidad, si se embaraza, tener derecho a la educación para aspirar a tener un mejor ingreso. Todo eso tiene que reforzarse. Entonces, por supuesto que tiene que haber un apoyo del Estado institucional, y las mujeres, esto no es nuevo, de toda la vida se han apoyado entre sí. O sea, simplemente cuando una mujer tiene un hijo, ¿quién la apoya? Pues son otras mujeres. Es una forma en que las mujeres han hecho estrategias para apoyarse y salir adelante. Yo lo tengo muy claro, o sea, yo no podría tener una carrera profesional si no fuera gracias a otras mujeres, ya sea por solidaridad o por un pago, pero que se ha aportado, porque finalmente las mujeres cargan con la responsabilidad de cuidar a todo el mundo, a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores, y eso es muy difícil compaginar en términos de derechos de ciudadanía, ¿no? Y en este caso en particular me llamó la atención cómo simplemente el hecho de que la acción se hereda a los hijos varones y a las mujeres no. Entonces, cuando yo empecé a indagar por qué, la lógica era, pues es que nuestras hijas se van a casar con muchachos jóvenes que también son accionistas del club y siguen aquí. Pero si tú lo ves a distancia, es profundamente injusto. O sea, ¿por qué se hereda una propiedad al hombre? O sea, eso es ancestral, ¿no? En el pasado las mujeres no podían heredar, solamente heredaban los hombres. Y luego, en lugar de darle la herencia a las hijas, se la dejaban a un pariente lejano, y las hijas no tenían derecho a heredar el patrimonio de su papá, no tenían derecho a tener una propiedad. Entonces es algo que quizás no le ponemos atención. No sé, de cuando hice el estudio, no sé si esa situación ha cambiado, pero cuando hice en el estudio, así era. Entonces, y varias mujeres del campestre se organizaron para reclamar y decir, bueno, también nosotros tenemos derecho. Y bueno, por supuesto, el campestre yo lo elegí porque creo que es una organización que aglutina las élites locales y era una forma más sencilla de estudiar a un tipo de aguascalentense, en este caso de mujeres aguascalentenses. Y también ahí se nota la gran diferencia entre las mujeres de mayor edad y las mujeres más jóvenes. Incluso las mujeres muy jóvenes, incluso ya ni les interesa estar ahí del todo, quieren viajar, quieren trabajar, tienen otras lógicas que las lógicas originales de un club social para que los muchachos se conocieran y propiciar que se casaran entre sí de esta misma élite. Los mismos hombres y mujeres jóvenes ya piensan de otra manera. Creo que tenemos que empezar a entender que ya no todos somos iguales. O sea, tenemos a veces en este imaginario que todos somos
mexicanos, todos hablamos español, todos somos católicos, todos tenemos una preferencia política, más o menos entendemos cómo debe ser la familia, cuáles son los roles de la mujer y del hombre, y eso ya no existe. Conforme Aguascalientes va creciendo, tenemos que entender que es diverso y que ya viven muchas personas aquí que no nacieron en Aguascalientes y que no van a pensar como piensan los nativos, que tienen otras formas de entender el ser mujer y el ser hombre, el ser familia, y que para ser ciudadanos y coexistir tenemos que respetar los derechos de estas otredades, que conforme sean respetuosos de la ley, nosotros debemos ser respetuosos de esas diversidades. Ok, muy bien. Pues eso es lo que tenía yo como preguntas, doctora. La verdad, cada una de las preguntas tenía como 5 más, porque la verdad, todo el contenido de su artículo me gustó mucho. Y creo que es una oportunidad para ir reflexionando sobre este concepto de ciudadanía que yo creo que es bien amplio y, como dice usted, tiene que abarcar a la diversidad, ¿no? Para que de verdad crezcamos en este sentido de ciudadanía. Pues no sé si le gustaría agregar algo a esta entrevista. No, solamente si les interesa el tema, está en línea el libro Ciudadanía sobre ciudadanía, geografías ciudadanas y mediáticas, que hay más información sobre el estudio. Este estudio se hizo hace tiempo, pero a pesar de que se hizo hace tiempo, yo creo que ofrezco varios fundamentos teóricos para pensar la ciudadanía hoy, que todo está cambiando y que es muy importante fortalecernos como ciudadanos. Y escucho estos debates muy actuales sobre la ciudadanía y que debemos de informarnos, conocer nuestras leyes, nuestros derechos, participar y seguir avanzando en los derechos humanos y los derechos ciudadanos, que los derechos ciudadanos son los civiles, los políticos, los sociales, y que a veces los desconocemos. Y sobre todo las mujeres, que históricamente estamos en una situación de desigualdad, también seguirnos formando y conociendo para ejercerlos. Y muchísimas gracias a la revista Caleidoscopio. Los felicito por avanzar y utilizar estas nuevas modalidades mediáticas para difundir el conocimiento, de tal manera que alguien que no tenga tiempo de leer el artículo puede acceder a estos materiales audiovisuales. Y muchas gracias a ti, Marisela, por tu tiempo, por tu dedicación y esta excelente entrevista. Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista.